Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta, bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos a hacer un episodio especial. Vamos a abordar uno de los más interesantes proyectos de ese conglomerado, de esa etiqueta que engloba demasiadas cosas, World Beat o World Music. Y en este caso vamos a hablar de uno de los proyectos que a mí particularmente más me gusta dentro de la fusión de música afro-venezolana, europea y africana. Todo ello conjugado en Raúl Monsalve y Los Forajidos. Acompáñenme. Vamos a trasladarnos a la Caracas de principios del siglo XXI. Allá en Caracas surgió una banda llamada CRE, un cuarteto que a veces se acompañaba también de percusión, es decir, a veces era quinteto, que practicaba un sonido realmente atípico para el momento en el que surgió y dentro del contexto en el que se desempeñó, porque el sonido de CRE era un sonido que bebía un poco del post-rock de la escena de Chicago, con Tortoise a la cabeza, y también de sonoridades de los años 70, del sonido Canterbury, por ejemplo. Es decir, elementos del rock progresivo, también elementos del post-rock, psicodelia en su tratamiento y por supuesto del jazz. Del jazz fusión, jazz rock sobre todo. Y esa banda grabó dos magníficos discos. El bajista de esa banda era Raúl Monsalve. Era una formación tremendamente interesante que también incluía al guitarrista Rubén de Herz, a Chemi Gutiérrez en los teclados y a Hugo Mármol en la batería, y a veces también la percusión del conocido como Viruta.
Ricardo Chitti también. Vamos a trasladarnos a ese momento porque ese fue el génesis de lo que Raúl Monsalve haría poco tiempo después. Comenzando la segunda década del siglo XXI, Raúl Monsalve formó su propio proyecto con el nombre de Monsalve y los Forajidos, con una buena parte de los músicos más arriesgados de la escena caraqueña, de diferentes generaciones, además, porque la banda conjugó talentos de, por ejemplo, Rafael Greco, saxos, flauta, con Gustavo Guerrero, José Ignacio Benítez en las guitarras, el propio Chemi Gutiérrez en los teclados, Leonardo Córdoba en la batería y, digamos, además de colaboraciones de algunos percusionistas y grupos de percusión afro-venezolana. Esa formación grabó 2 discos y después de un tiempo, ya hacia mediados de aquella década, Raúl Monsalve había decidido irse a París y ahí desde París ha seguido con este proyecto Raúl Monsalve y los Forajidos, expandiendo aún más las fronteras de su música, porque no solamente en el aspecto compositivo y en la ejecución y en la fusión de todos los elementos que conforman el sonido de este proyecto, sino que ahora Raúl Monsalve se nutre de músicos de diferentes orígenes y culturas. Por supuesto está Latinoamérica con Venezuela a la cabeza, pero también están países europeos. Y si hay algo que Raúl Monsalve ha sabido conjugar de manera magistral en su música, son las influencias diversas que han orbitado sobre sus gustos personales, siendo él un músico joven. Sus influencias provienen desde los años 60 en adelante. Ya mencioné el sonido Canterbury, pero también el jazz eléctrico de Miles Davis y sobre todo el Afrobeat, que en los años 70 nació en Nigeria de la mano de Fela Kuti y el baterista Tony Allen. El Afrobeat es un ritmo verdaderamente contagioso, ha influido a lo largo de las décadas en muchísimas bandas de diferentes partes del mundo, desde Canadá a Francia, Bélgica, Alemania, hasta Chile. En fin, es un ritmo que
tiene un sello distintivo que a su vez tiene una influencia primaria en el funk de James Brown, porque Fela Kuti se nutrió cuando viajó a Estados Unidos de lo que ocurría en ese momento, y el funk de James Brown está ya dentro del Afrobeat y por supuesto las raíces de la música africana, raíces sobre todo rítmicas. Pero Venezuela es otro crisol de influencias africanas y folclore, por supuesto, autóctono, que a su vez tiene las tradiciones españolas ahí desenvolviéndose desde hace siglos. Y la música afro-venezolana o afrocaribeña, si ustedes prefieren expandir el radio, tienen en los tambores, en diversos tambores, una fuerza telúrica brutal que Raúl Monsalve ha incorporado a su propuesta. Es decir, la música del norte, de las costas, sobre todo centrales, y la zona de Barlovento, donde, bueno, los tambores Culhuepuya, los Quitiplás, son parte de la tradición, están aquí en la música de Raúl Monsalve y los Forajidos. Y lo más interesante de ello es que los Quitiplás, que son esas pequeñas, esos pequeños tamborcitos de madera que se golpean contra una superficie sólida, un ladrillo o el suelo mismo, los tocan no solamente músicos venezolanos, sino también músicos europeos, franceses, belgas. Y eso, digamos, hace que la música que Raúl Monsalve junto a sus forajidos presentan tenga un carácter universal. Por ello lo de World Beat, porque su música, si bien tiene una raíz en Venezuela, una raíz sólida en Venezuela y especialmente en el norte de Venezuela, tiene también elementos muy ligados con Europa, además del Afrobeat. La psicodelia. La psicodelia está presente siempre en el tratamiento, sobre todo de los teclados. Componen la agrupación músicos de diversas nacionalidades, también de Colombia, afincados en París. Salir los Forajidos está ahorita, bueno, ahorita estamos en París, después que el grupo existió en Venezuela, ahorita reformé el grupo en París. Va volando como él, va volando como él, va volando como él, va volando como él. C'est un son qu'on n'entend pas à Paris, on n'entend pas ce son-là à Paris. C'est afrobeat vénézuélien là, avec les Quitiplás, les choses comme ça et tout, c'est inconnu ici et c'est frais et c'est super. Voilà.
a lo largo de las décadas, específicamente desde los años 70 en adelante, se han producido muchas propuestas de fusión entre la música occidental y la música tradicional o étnica, como prefieran, que han, digamos, puesto en el mapa musical del mundo a diversas músicas, diversas tradiciones de países, digamos, del tercer mundo, por llamarlo de alguna manera, que no hubiesen sido conocidas de otra manera. Y Raúl Monsalve se ocupa de llevar a otro nivel esas tradiciones y lo hace de manera magistral. Aquellos que hayan visto a Raúl Monsalve en directo sabrán de lo que les hablo. Es una propuesta arriesgada, una propuesta aventurada, musicalmente muy sólida, porque todos los que han tocado a lo largo de las varias encarnaciones son músicos de primer nivel, empezando por el propio Raúl, que con su bajo lleva la línea de el desarrollo de las piezas. Y en tiempos recientes, 2025, Raúl Monsalve publicó su cuarto trabajo llamado Sol. Es un disco realmente estupendo, en el cual hay diversos ritmos venezolanos: sangueo, quitiplás, tambor mina, golpe de San Millán, sirenas, golpe de Ocumare, calipso venezolano. Y en este disco tocan diversos músicos. La base principal, además de Raúl Monsalve, que toca el bajo y también algunos instrumentos de percusión, están Lía Bonilla en la voz y Edgar Bonilla en esos teclados envenenados de psicodelia, los dos venezolanos. Pero también están otros músicos como Andrés Vela en los saxos, en el saxo sobre todo, y Yves Prudhomme en percusión, entre otros músicos. También colaboran, por ejemplo, Carlos Tales en la voz, y muchos otros que hacen de este disco un trabajo fenomenal. Pero este es el disco que sucede a esta otra maravilla, Bichos, disco publicado en el año de la pandemia, 2020, en el cual también hay otras colaboraciones notables, como Vasallos del Sol, por ejemplo, y otros músicos, otro venezolano como Baldomero Verdú, quien toca los culo de puya, la mina, el quitiplás, entre otros instrumentos, y la voz de la gran Betsaida Machado. Además, una portada muy llamativa. Y pues también aquí están ritmos venezolanos tradicionales tratados de manera moderna: sangueo, el culo de puya, el golpe de chuao, la décima. En fin, si buscan conocer qué se hace en países de Latinoamérica, qué hacen músicos de Latinoamérica más allá del rock y más allá del jazz y más allá de la música académica y más allá de la música electrónica, ¿qué hacen algunos músicos venezolanos con la tradición? ¿Cómo le dan un vuelco de tuerca o muchas vueltas de tuerca, como Raúl Monsalve, para lograr una propuesta absolutamente infecciosa, contagiosa, que en directo suena aún más poderosa que en los discos, lo cual es mucho decir? Toda propuesta, todo grupo que suene en directo
más brutal que en los discos, ha hecho la tarea 100%. Aquí hay también un single, y es bueno mencionar que estos discos, estos vinilos, han sido publicados por un sello discográfico con sede en Londres, también de venezolanos, llamado Olindo Records, que, ha tenido la visión de editar no solamente estos discos, sino también otros discos, como por ejemplo el de la agrupación Insólito Universo, donde Raúl toca también el bajo, y que está liderada por la vocalista y cuatrista María Fernanda Ruete, y que tiene 2 discos también fenomenales de fusión. Es otro de los proyectos donde Raúl Monsalve pone su impronta brutal con el bajo. Y también hay que recordar que Raúl Monsalve fue parte de un proyecto en Caracas psicodélico llamado El Supremo Hongo Imaginario. Bien, a destacar entonces, sobre todo porque muy probablemente muchos de los que siguen este canal no conozcan esto. Y es el primer acercamiento que hago algunas propuestas que yo considero de gran relevancia dentro del panorama musical venezolano desde los años 70 en adelante. Pronto voy a hacer un resumen de bandas que han fusionado la música tradicional con el rock, el jazz, la electrónica y diversos géneros, dando como resultado una propuesta novedosa, aventurada. Pero aquello comenzó cuando Vitas Brenner se atrevió a conjugar esos universos. Y en la música de Raúl Monsalve y Los Forajidos está Occidente, Europa y Latinoamérica y África. Todo ello aquí, en esta maravillosa propuesta que yo recomiendo ampliamente buscar, y lo pueden hacer por Bandcamp. Allí están los discos que tenemos en formato disco compacto, justamente al otro lado del océano, y pueden conseguir toda su música digitalmente o también en físico. Por lo menos este último disco aún se puede conseguir en formato LP a través de Bandcamp. Bien, muchas gracias por estar ahí. Gracias una vez más por llegar hasta el final. Gracias de verdad, y los espero en un próximo episodio. Gracias a aquellos que me invitan a un café o un super gracias. Es una ayuda inestimable para la continuidad de este
canal. En revistaladosis.com pueden conseguir más sobre Raúl Monsalve y los forajidos. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.